Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con unos textos, bueno, bastante particulares. Son fragmentos titulados El visionario de la pasión digital. Sí, un material curioso, ¿verdad? Tiene un aire así como poético, a ratos filosófico. Totalmente. Un conjunto de ideas que van saltando, a veces muy físicas, muy de tocar, y otras más conceptuales, sobre tecnología, pero de una forma distinta. Parecen notas sueltas casi, pero intuyo que hay algo que las une. Esa es la idea. Hoy queremos intentar, pues, desentrañar un poco estas reflexiones, ver qué nos dicen sobre esa tensión constante entre lo real, lo físico y lo digital. Y sobre cómo lo percibimos todo, ¿no? El tiempo, la tecnología. Exacto. En un mundo tan lleno de mensajes sobre lo digital, estos textos invitan como a pararse un momento, a mirar un poco más allá. ¿Qué hay detrás de estas pinceladas? Pues sí, vamos a ver qué sacamos en claro. Para empezar es que te encuentras con imágenes súper concretas casi, que las puedes oler o sentir. Habla de la corrosión en un taller y de la caries. Sí, sí, muy corporal. Y de ahí, salta a decir cosas bastante fuertes, como que la energía digital en sí misma no existe. Ujú. Esto me encantó. Que la teleportación sí existe ya, pero la teletransportación como tal, que mejor esperemos sentados. Suena intrigante, desde luego. Vale, pues vamos a ello, a desgranar esto. El texto arranca fuerte con una imagen potente y usa una palabra que, bueno, igual no usamos todos los días. Un leve efluvio corroe mi pieza taller. Emisión de partículas muy pequeñas. Es fluvio, sí. Como una emanación muy sutil, ¿no? Algo casi invisible, pero que tiene un efecto físico claro. La corrosión. Eso es. Y lo llamativo es que, casi sin respirar, lo conecta con algo súper íntimo del cuerpo. La corrosión por la caries debido a comer cosas muy dulces. Voy a limpiar mi boca. Ujú. ¿Qué podemos leer en este inicio tan centrado en lo físico, en el deterioro, en lo pequeño? Pues mira, es un comienzo fascinante, yo creo, por lo crudo que es. Empieza hablando de descomposición, de desgaste. Directamente. Nada de construir, sino de deshacerse. Exacto. Y en dos niveles muy claros. Uno fuera, el taller, un sitio de trabajo, de crear cosas, quizá. Y otro dentro, biológico, la boca. Ya. Y los dos son procesos lentos, que casi ni te das cuenta al principio. Partículas minúsculos, dice, pero son constantes, inevitables en el mundo físico. Es como si pusiera un paralelo inmediato. Da igual si es metal o es un diente, todo se degrada. Establece esa base de fragilidad material desde el minuto 1. Justo. Y creo que ese anclaje tan fuerte en lo tangible, en lo concreto, el óxido del taller, el esmalte que se pica, es totalmente deliberado. Es como poner los pies en la tierra. Ujú. Funciona como un recordatorio de las leyes básicas de la materia, de la entropía, ¿sabes? Antes de empezar a volar hacia lo digital, que siempre tendemos a ver como algo, pues eso, etéreo, sin cuerpo, Como decir, quietos todos, que antes de la nube digital está el óxido y el dolor de muelas. algo así, sí. Una base muy terrenal. Te hace casi sentirlo, ¿verdad? La textura del óxido, la molestia de la caries, y desde esa base tan física, tan anclada en que todo se estropea, el texto pega un salto y lanza una de las ideas más, bueno, más llamativas. Sí, esa afirmación de que no existe la energía digital. Claro, choca un poco. Hablamos todo el día de lo digital como si fuera, no sé, una fuerza en sí misma. Pero fíjate que lo explica enseguida, y con una analogía súper clara, muy de andar por casa. Análogamente, debes enchufarte o conectarte al circuito. Ah, vale. O sea que lo digital no flota por ahí solo, necesita... Necesita una fuente de energía real, externa. Una conexión física. No es autónomo. No es autosuficiente. Y para rematar, la imagen del pan digital dice, tampoco el pan digital. Esto ya es como una bofetada de realidad, ¿no? Sobre los límites de la tecnología. Totalmente. Lo argumenta de forma muy gráfica. Lo digital no es una entidad separada que pueda cubrir necesidades básicas por sí sola. No es como la electricidad que usamos o el pan que comemos. Claro, Cualquier cosa digital para existir y para que accedamos a ella depende sí o sí de una infraestructura física. Necesitas cables, servidores, pantallas, electricidad que viene de algún sitio. Tienes que enchufarte, como dice. y esa infraestructura, claro, volviendo al principio, también se corroe, se desgasta, cierra el círculo. Precisamente.
Operamos con datos, con información que parece flotar en una nube que suena súper abstracta, pero para crearla, guardarla, moverla, hacen falta cosas materiales, Cosas muy concretas. muy concretas, y que se rompen, que se quedan obsoletas. La idea del pan digital es genial, por lo simple y lo irónica. No te puedes comer un JPG de una barra de pan para quitarte el hambre. Ya, ya. Cuestiona de raíz esa fantasía de que lo digital lo desmaterializa todo, ¿sabes? Que a veces nos creemos. Nos recuerde que detrás de cada clic, de cada pantalla, hay minas, fábricas, redes eléctricas, consumo de energía, una huella física enorme. Que no podemos obviar. Imposible. Es un recordatorio potente, sí, que por mucho que vivamos en lo virtual, seguimos siendo cuerpos físicos en un mundo físico, con necesidades que lo digital ayuda a gestionar quizá, pero no sustituye. Exacto. Y es curioso cómo, después de dejarnos esto tan claro, la dependencia física de lo digital, el texto mete de repente elementos que parecen, no sé, como de otro mundo, más humanos, más lentos. Sí, aparecen dos apuntes así como notas al margen, ¿verdad? Mandiola sigue aquí, con su sonrisa laxa. ¿Quién será Mandiola? No da ni una pista. Ni idea. Y justo después, y yo me aprovecho de reciclar los calendarios. Parecen trozos de vida cotidiana que se cuelan ahí, entre las ideas más grandes. Totalmente. Mandiola es un misterio. ¿Será alguien real que está ahí mirando? ¿O un símbolo? La descripción es mínima. Sonrisa laxa. Suena a relajación, quizá indiferencia, no sé. O aceptación tranquila de las cosas, ¿no? Podría ser. Pero, ¿qué pinta aquí? En medio de esta reflexión sobre lo físico, lo digital, la corrosión. Yo creo que la gracia está en que es ambigua. Mandiola podría ser eso, la presencia constante, lo humano que no cambia mientras todo lo demás fluye o se degrada. ¿El observador pasivo? Quizá, con esa sonrisa laxa que contrasta con la intensidad de las ideas del narrador. O podría ser más simbólico, claro, la calma personificada o la permanencia de las cosas sencillas en medio de tanto torbellino tecnológico. No lo dice, pero su presencia vuelve a anclar el texto en algo concreto, en alguien. Alguien que sigue aquí, quieto, mientras el narrador piensa en cambios, en conceptos. Y lo de los calendarios, me aprovecho de reciclar los calendarios. Eso también apunta a una forma particular de ver el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Sugiere una visión del tiempo que no es la típica nuestra, la del consumo, la de la novedad constante, que también va muy ligada a lo digital, ¿verdad? La última versión, la actualización. Siempre lo nuevo. Exacto. Reciclar calendarios implica no ver el tiempo como una línea recta donde usas algo y lo tiras, donde un año anula al anterior. Apunta más a un ciclo. Eso es, a reutilizar estructuras que ya existían, a encontrarles un uso nuevo, un sentido distinto. Como si los patrones del tiempo se repitieran o como si lo viejo aún sirviera para algo más allá de su fecha. Exacto. Podría ser una forma de vivir el tiempo, pues, más sostenible, con menos ansiedad, en contraste total con la obsolescencia programada y la velocidad que asociamos a lo digital. Una pequeña resistencia silenciosa. Podría ser una forma de decir, no necesito un calendario nuevo cada año, o incluso una metáfora de cómo podemos aprender del pasado, reutilizar experiencias. Encaja bien con Mandiola y su calma. Es verdad. Los dos meten una temporalidad distinta, más lenta, más cíclica, en medio de toda la reflexión sobre tecnología. Una resistencia tranquila, como la sonrisa laxa. Me gusta eso. Se crea un contraste muy bueno. La corrosión física que no para, la dependencia material de lo digital y este remanso humano, Mandiola y los calendarios reciclados. Sí, Y desde esa mezcla tan curiosa, el texto nos lanza la frase final, que quizá es la que más te deja pensando. sí, esa afirmación final. Existe la teletransportación. La teletransportación debiese esperar. Una frase que juega con nosotros, con la ciencia ficción, pero la aplica a la realidad de una forma muy suya. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque suena a peli de ciencia ficción, pero parece que distingue entre dos cosas. Exacto. ¿Qué diferencia ve entre teleportación y teletransportación? ¿Es un juego de palabras o hay algo más? ¿Una crítica a cómo entendemos la tecnología? Yo creo que es una distinción clave, y muy aguda, ¿eh? Una forma de leerlo que me parece bastante sólida es que usa teleportación para hablar de algo que sí hacemos, todos los días. ¿Ah, sí? ¿El qué? La transmisión casi instantánea de información a distancia.
Piensa en una videollamada. ¿Vale? Tu imagen, tu voz, se teletransportan por las redes, ¿no? Fibra óptica, satélites, y aparecen en una pantalla a miles de kilómetros casi al momento. Los datos viajan, la información se copia en otro sitio. En ese sentido práctico, funcional, la teleportación de información, pues sí, existe. Entendido. La transmisión de datos súper rápida, como una forma de estar presente lejos, vale. ¿Y la teletransportación? Ahí está el quid de la cuestión. Teletransportación en esta lectura sería el concepto clásico de la ciencia ficción. El de Star Trek. Ese, el movimiento físico instantáneo de materia, de cosas, de personas, de un sitio a otro del espacio. Y sobre eso el texto es muy claro. Eso debiese esperar. O sea, que reconoce lo que hemos conseguido, comunicarnos al instante, pero marca una línea roja con lo que sigue siendo fantasía, mover cuerpos físicamente así. Justo. Es una forma brillante de pinchar un poco el globo de la omnipotencia tecnológica que a veces nos creemos. Sí, sí. Y lo interesante es cómo usa esa diferencia para hacernos pensar en el lenguaje, en cómo vemos las cosas. Llamamos teletrabajo a trabajar desde casa con una pantalla, pero ¿nos hemos teletransportado de verdad a la oficina? Pues no. Claro. Una reunión por Zoom es igual que estar físicamente allí. Cumple funciones, sí, pero la experiencia de presencia física es totalmente distinta. El texto nos fuerza a preguntarnos si esa teleportación de información nos hace creer que hemos superado los límites físicos más de lo que realmente lo hemos hecho. Nos desafía a pensar qué significa moverse, viajar, conectar, incluso estar presente en esta era. Sugiere que hay niveles y que no deberíamos confundir copiar información con mover materia. La materia sigue ahí, con sus reglas. Y conecta con todo lo anterior, claro. La dependencia de lo físico, el enchufarte, la corrosión inevitable, las necesidades básicas como el pan digital. Es un cierre muy coherente. Refuerza la idea principal. Por muy avanzada que sea la tecnología de la información, seguimos atados a las leyes y los límites del mundo material. La materia manda. La teletransportación de materia sigue esperando porque la física, la de verdad, no se ha plegado aún a nuestros deseos digitales. Una conclusión potente, la verdad. Muy sugerente. Bueno, pues hemos recorrido estos fragmentos de El visionario de la pasión digital. Hemos hablado de esa base física que no podemos evitar, la corrosión como punto de partida. La crítica a la idea de una energía o un sustento puramente digitales. Eso. Luego esas presencias humanas, Mandiola, y los tiempos cíclicos como contrapunto. Y al final, esta distinción tan aguda entre la teletransportación de datos, que sí existe, y la teletransportación de materia, que aún es ficción. Si tuvieras que resumir la esencia, ¿con qué nos quedamos de este análisis? Pues yo creo que el gran valor de estos textos está justo en eso, en que sugieren, en que provocan. No buscan dar respuestas cerradas, no es un manual de tecnología ni un tratado de filosofía. Son más bien fogonazos de ideas. Exacto. Fogonazos que te obligan a mirar de otra manera nuestra relación con la tecnología, con el mundo. Te hacen cuestionar las metáforas que usamos sin pensar. La nube, energía digital. Nos invita a no comprar sin más el discurso dominante sobre la tecnología. Justo. Y sobre todo, nos recuerda una y otra vez la base material que lo sostiene todo. Todo lo digital. Por muy mágico o inmaterial que parezca a veces. Desde el enchufe. Desde el tener que enchufarte, hasta que no existe el pan digital ni la teletransportación física. Y contrapone la velocidad, la novedad constante de lo digital, con cosas que permanecen, que son lentas, que son ciclos naturales o humanos. La corrosión, la sonrisa de Mandiola, los calendarios reciclados. Ya. Es una invitación a pensar más hondo, de forma más honesta, sobre qué significa vivir en esta mezcla cada vez más íntima de lo físico y lo digital, pero sin olvidarnos de lo primero. Una reflexión muy necesaria, la verdad. Y para seguir pensando, para que quien nos escucha le dé una vuelta, quizá podríamos lanzar una última pregunta que sale de todo esto. Adelante. Si aceptamos lo que dice el texto, que no hay energía digital ni pan digital autónomos porque dependen totalmente de lo físico, de infraestructuras, de necesidades reales, ¿qué otras cosas consideramos hoy casi puramente digitales y nos olvidamos de su anclaje material? Es una excelente pregunta para terminar, ¿sí? Pensemos, no sé, en las redes sociales, las plataformas de streaming, la inteligencia artificial. Hablamos de ellas como si flotaran en el aire, ¿no?
como si fueran entes abstractos. Pero, ¿dónde quedan los data centers gigantescos que consumen una barbaridad de energía y de agua para enfriarse? Los miles de kilómetros de cables submarinos. Los minerales que se extraen muchas veces en condiciones terribles para hacer los móviles, los ordenadores. O incluso nuestros propios cuerpos, ¿no? Que interactúan con todo eso. La fatiga visual, el estrés por tanta información, la necesidad de desconectar físicamente. Claro. ¿En qué otros aspectos de nuestra vida digital necesitamos recordar urgentemente que seguimos enchufados al circuito de la realidad física, con todo lo que eso implica, sus demandas, sus límites y sus consecuencias? Ahí lo dejamos.